Buenas tardes, amigos, en tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz. Y bueno, saludos a la comunidad Tele, que por cierto, ya vamos a estar muy festivos porque viene ya el 5º aniversario la próxima semana. Lo mejor y gracias para ustedes por considerarnos. Y a nuestros amigos de Cadena H, Total Play, Canal 169, gracias por seguirnos. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Porque, bueno, primero presento a las damas. Tenemos desde Guadalajara a una actriz, modelo, pero sobre todo a una niña que honra con su cara bonita la pantalla. Estefi González, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, el honor es mío. Ya estoy en cuadro. Ya estás a cuadro. Listo. El honor es mío, Ale, estar aquí con ustedes y más en estos 5 años que cumple tu programa. Es un honor para mí estar aquí. Gracias. Y por el otro lado, ni modo, ahora sí, ya pasamos de la parte bonita a la parte técnica. Técnica. Eso estuvo bien. El rudo soy yo y el feo soy yo. Con el doctor José Manuel Díaz Campuzano. José Manuel, gracias por estar aquí. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque para todos es importantísimo la salud. Y sabemos que en estos momentos, por ejemplo, en el caso de las modelos, las actrices, normalmente vemos que son caras bonitas, con unas siluetas, con cuerpos esculturales, pero lo que no nos percatamos, así como con los deportistas, es que su principal activo, su principal recurso que tienen es su físico. Por supuesto. Y cuando sucede algo con el físico, resulta que necesitamos un buenazo experto en eso, ¿no? Sí. Gracias. En el físico. Y fíjate, ahorita que lo estamos mencionando, hoy en la mañana, cuando estaba preparando este programa, estaba viendo, por ejemplo, a la estrella de los Potros de Indianápolis, al quarterback, Andrew Luck, que se lastimó hace 1 temporada y media el brazo, y ahora que ya lo operaron y todo, y querían ya volver a rehabilitarlo, resulta que no puede lanzar porque sigue con problemas y probablemente pierda otra temporada. Cuando eso lo traducimos a lo que cuesta un señor que gana al año $20 millones, y cuando vemos que es el destino de la franquicia, una franquicia que más o menos tiene $120 millones, poquito menos, en salarios de un año, te estás dando cuenta que la 6ª parte o la 5ª parte se le está llevando un jugador. Entonces, ¿qué tan importante es la salud de un jugador, no? Imagínate. Sí, claro. Imagínate, por ejemplo, Bradley, ¿no? Es uno de los grandes interrogantes que tuvo el Super Bowl, si es que se iba a recuperar de la lesión en su mano, y muchos echan culpa o pretexto de esta lesión a el fracaso que tuvieron los Patriotas. Millones de dólares están en juego con estas lesiones. Claro que sí, y mira, nada más, por el otro lado, ¿qué pasa con las modelos? Porque nosotros las vemos, hacen ejercicios, todo el tiempo están preparando. Y el taconazo, ¿no? Por ejemplo, estamos, por ejemplo, en una pasarela, traemos unos tacones de más de 15, 17 centímetros, nos tropezamos, porque hay ocasiones que nos tropezamos con toda la vergüenza del mundo, nos levantamos, pero ahí se queda, se nos va el tobillo, se nos friega un tendón, ahí es cuando necesitamos acudir con un experto como contigo. Y eso es algo, fíjate que no me había puesto a pensar, pero tienes toda la razón, Steffi. Yo aquí tengo una pregunta, y bueno, es para los dos. Las personas que viven de su físico, dejarlas fuera 1 mes, 2 meses, ¿cuánto les representa? Uy, sí, son bastantes signos de peso, Sally, créemelo. Mucho. La verdad es que actualmente la medicina se ha volcado hacia ser menos invasiva y tener tanto tratamientos conservadores para evitar cirugías, y que esto represente el seguir activo en la vida cotidiana, como eventos quirúrgicos cuando ya no se pueden evitar, pero que sean mínimos invasivos, y así hagamos el menor daño posible para que justamente tanto deportistas, modelos, incluso cualquier persona regrese a sus actividades normales. Actualmente hay un dicho en el Colegio Mexicano de Ortopedia que es: el movimiento es vida. Entonces, eso es lo que tratamos de pregonar todos los especialistas: no dejarte en cama, sino regresarte a tus actividades tanto deportivas como cotidianas lo más rápido posible. Aquí me parece interesante lo que estás platicando. Yo te pregunto, la ortopedia, para la gente que nos está viendo y obviamente no es tan conocedora, ¿qué partes del cuerpo humano involucra todo lo que es el concepto de ortopedia? De manera global lo podemos enmarcar en huesos, músculos y tendones. Esto quiere decir que columna, rodilla, cadera, hombro, lesiones deportivas, ortopedia, pediatría y tumores están englobados en la ortopedia. Steffi, en tu tratamiento diario, en tu ejercicio que haces de actividades, nada más para irlo ilustrando y que lo vea gente, qué importante es, ¿qué es normalmente lo que te dicen que hagas?
Pues normalmente es la rutina de ejercicio, la dieta, llevar una dieta balanceada, pero sí, sobre todo correr, hacer mucho ejercicio es indispensable más que la dieta, porque el cuerpo se define bien con lo que tú haces en el gimnasio o caminar, correr, etcétera. Y he ahí el gran problema, ¿no? Si caes o te friegas un tendón, te friegas un ligamento, son meses en cama y pierdes, como tú dices, sale bastantes oportunidades, ya deja de ingresos. De hecho, hasta te puede generar una depresión, ¿no? Todo el tiempo que llevas generas encerrado, queriéndote como recuperar en ese tiempo, generas como que depresión, ansiedad y ya te lleva a muchas más cosas extremas, no solo... Yo creo que sí hay que atender a tiempo todo lo que nos sucede. Dicen que normalmente corre y es el ejercicio más sencillo que puedes hacer y es el ejercicio que menos riesgo tiene. Alguna vez platicando con Héctor Bonilla, él comentaba que uno de los problemas que tuvo fue que durante años hizo ejercicio con unos tenis malos. Y eso generó que a la larga tuviera problemas no estoy seguro si fue en las rodillas o en los meniscos, no me acuerdo, para qué te miento. Pero lo cierto es que sí le acarreó un problema. En ese sentido, vamos por partes, como decía Steffi. Correr. ¿Qué riesgos implica el correr? Bueno, aunque actualmente el running se encuentra en una de sus etapas de boga, realmente es un ejercicio de alto impacto. El problema es que tenemos algunos kilitos de más y queremos bajar de peso y salimos a correr. Y eso no es adecuado. Primero debemos ir al gimnasio, bajar esos kilitos, hacer cardio. Después de hacer cardio, quizá nadar un poco y cuando estemos muy cercanos al peso ideal, bueno, pues ya salir a correr. Pero no solamente es eso. Vamos a las tiendas deportivas. Desgraciadamente ahí también hacen hasta exámenes de Scanner Fit, lo cual no es nada sencillo. Y te recomiendan los tenis que sean de tu agrado. En realidad el Scanner Fit es un estudio especializado que se los recomiendo lo hagamos con los colegas especialistas en trauma y ortopedia, sobre todo si somos artroscopistas y de lesiones deportivas, porque bueno, es importante que tengamos el tipo de pie que vamos a utilizar para escoger el tenis adecuado. Efectivamente, como lo mencionas, el tenis influye, como el tacón, en las lesiones tanto meniscales como ligamentarias de la rodilla. También dónde estamos corriendo. Si estamos corriendo en arcilla, en cemento o en pasto sintético, hay estudios que incluso ya han salido acerca de ello. Y bueno, todo esto influye para que puedas o no tener lesiones. No te puedes convertir en runner de la noche a la mañana. Esto es un trabajo constante. Ahora bien, una pregunta. Lo que es el ejercicio de caminadora, ¿qué tantos riesgos implica? Bueno, prácticamente la caminadora no es utilizada en los entrenamientos de los deportistas profesionales porque sí inestabiliza mucho la rodilla. Me ha tocado ver en el gimnasio incluso que hasta alzan la caminadora para poder hacer ejercicio y quemar más calorías, pero lamento decirles que este es el ejercicio que más puede lastimar tu patela, que es una parte de la rodilla en la cual tenemos un índice de lesión y de ida al quirófano muy frecuente. O sea, entonces, si vas a utilizar la caminadora, ¿te conviene mantenerla con grados hacia arriba o mantenerla plana? Plana, hacia el horizonte y bueno, un ejercicio que sea de bajo impacto que es trotar. Si corremos en caminadora también podemos sufrir lesiones ligamentarias. Ok, y nada más para que las personas que nos están viendo, estoy en caminadora, ¿qué grado me conviene? O sea, ¿tenerlo en 0 o puedo tener una inclinación de 15, 20, 30, hasta 45 grados? No, lo más indicado es 0, porque yo sé que en la maquinita dice, inclínalo más y vas a perder más calorías, pero por favor no hagan esto. Si lo inclinamos es como si estuviéramos subiendo un cerro, una montaña, y esto pone en estrés tu rodilla. Va a provocar que tengas también estrés en el cartílago y estas son leyes muy fáciles de la mecánica. A mayor fricción, mayor lesión. A mayor inclinación, mayor fricción. Es directamente proporcional, quiere decir que entre más alto, más lesión. Y fíjate que sin querer preocupaste ahorita, Steffi, porque Sí. dijiste kilitos de más y ya está, no, tú Ya tranquila. estoy, creo que voy a ir a una cita, ahorita me agendas. No, pero no, cuando se refiere a kilitos de más era de este lado, ¿no? Sí. Sí. Una pregunta, normalmente Dime, una pasarela, ¿cuál es el Ajá. tacón que te piden? 17 centímetros mínimo. 17 centímetros Sí. mínimo, o sea que la inclinación que va a tener tu... Imagínate, estás casi en pico, tu pie. Entonces, si te desvías, si te tropiezas un poquito, pues ya te fregaste ahí un tendón o un ligamento.
Por eso es indispensable, ahora que estoy viendo aquí este gran doctor, checarnos y saber que es muy importante también para las modelos la salud, ¿no? Porque nosotros nos decimos, bueno, total, una cremita de árnica que se usa mucho ya en mi tierra, que ya con eso se te quita, ¿no? Pero va creciendo y aumentando y ya va a hacerse algo más crónico, ¿no? Aquí una pregunta, José Manuel, y eso me interesó. O sea, estás hablando que estás caminando constantemente de puntitas. ¿Hay qué riesgos puede llegar a tener la rodilla? ¿O qué parte del cuerpo va a tener más riesgo? Bueno, de hecho, incluso hay estudios médicos ya certificados. Varias revistas han publicado estudios con metaanálisis. Esto quiere decir que son artículos que revisan artículos, la evidencia más alta que puede haber científica, donde el tacón, y disculpen que se los diga, mayor a 5 centímetros, o sea, nada, empieza a lesionar tanto tu columna en primer lugar como tu rodilla. Yo siempre que veo esta noticia en el consultorio sí recibo caras de desilusión, pero es la verdad. Realmente el tacón arriba de 5 centímetros, por cada centímetro vas a aumentar el estrés 1000 veces en tu rodilla. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa si les parece, pero al volver yo les preguntaría algo. Y comentabas algo muy interesante, Steffi. A veces el aspecto emocional, el psicológico. Por supuesto. ¿Qué pasa con el aspecto psicológico en las lesiones previo, durante y después de que llegan a un tratamiento? No me respondas ahora. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y antes de irnos, tú comentaste algo, Steffi, que me pareció verdaderamente interesante. Sí, dime. Tú eres modelo, te lesionas por alguna situación y además de tener una lesión tienes un problema de depresión, ¿no? Depresión por el emocional. Encierro y todo lo que te ponen ahí a estar en cama. Y eso va a generar una descompensación, para bien o para mal. Por supuesto. Además de como les repito, una gran pérdida de peso. O al revés, o ganas, porque de repente te da ansiedad, comer, etcétera, y vas cambiando. Etcétera. Aquí. Igual hasta puedes engordar, de hecho. Sí, claro. Nosotros estamos deprimidos. Es lo que necesito deprimir Sí, un poco. José Manuel, aquí mi pregunta es, en ese momento, ¿para ti qué es más difícil, la lesión física o la lesión emocional de la persona? Definitivamente la lesión emocional. Un saludo a Gina Álvarez, pacientita que justamente estamos en ese periodo. Definitivamente no tratamos radiografías, no tratamos muebles. Las personas son entes con una psique muy complicada. Y cuando tú operas a alguien, definitivamente a veces lo sacas de ritmo, de su logia que normalmente tiene, y a veces hasta necesitas restringir algunas actividades que ellos aman. Dígase el deporte, hay de todos los deportes, esquiar, por ejemplo, jugar fútbol. Hay gente que vive para que en el fin de semana pueda ir con sus cuates a jugar fútbol. Y si yo le digo, no lo puedes hacer más, es fuente de depresión. Tratar esto es sumamente difícil, por eso en Clínica de Rodillas del Dr. Díaz Campuzano tenemos un equipo multidisciplinario que incluye psicología del deporte y psicología humana general para que te den apoyo en estos casos. Fíjate que también, nuevamente, cuando estaba preparando este programa, vi las lesiones que han dejado fuera a los deportistas, y una de ellas era la de Joe Theismann, quarterback de los Pieles Rojas de Washington, que Lawrence Taylor, que era una bestia como linebacker de los Gigantes, le rompió, bueno, él no fue a propósito, ¿no? Pero le hizo trizas la rodilla, la pierna, etcétera, y esas de las lesiones que decías, bueno, ¿cómo se levanta eso? Se retiró, lo obligó a retirarse, ¿no? Claro. Y entonces eventualmente caminó, pero dices, oye, le quitaste el ingreso a una persona y además la cuestión emocional. Pero por el otro lado, vemos lesiones que, por ejemplo, el quarterback del Minnesota, Teddy Bridgewater, algo así, que también tiene una lesión que ya lo habían dado de alta y ahorita lleva 2 años fuera. O sea, de repente la vida te sorprende, pero también no siempre es positivo, ¿no? Sí, pero y qué bueno que comentaste ese punto, perdón que te interrumpa 2 segunditos. La verdad es que esto sí, ojalá los pacientitos que nos están viendo nos entiendan. Nosotros nos preparamos años y años y años para servirles. Ningún médico va a ir con la intención de dañarlos, pero desgraciada o afortunadamente el cuerpo es tan maravilloso que unos se recuperan rapidísimo y otros, aún siendo deportistas de alto rendimiento, no quedan. No es porque lo hayamos hecho mal, en ocasiones uno hace su mejor esfuerzo, pero el rendimiento o la exigencia del cuerpo es demasiada y bueno, no podemos dejarlos al 100%. Ahora, perdón, nada más, y no es mi pretensión hacer un taco de ojo, tantito párate, tantito ponte de pie. Okay, Ale. ¿Ese tacón cuánto es? Este tacón es aproximadamente como 12 centímetros. 12 centímetros. Con un tacón de 12 centímetros, ahorita mientras le están enfocando ya a los mañitos, pero sobre todo el tacón, estamos viendo, por ejemplo, ahí que obviamente va a tener que soportar su cuerpo. ¿Cuál sería el principal problema que podría llegar a tener con este tacón? Como lo había mencionado en ocasiones anteriores y en varias columnas, definitivamente la columna lumbar. Ese es el primer monto o modelo anatómico que se va a lesionar, seguido de los tobillos y por supuesto el tacón está totalmente comprobado, es uno de los causantes de hallux valgus o coloquialmente llamado juanete. A ver, entonces, perdón, nuevamente, por favor. Entonces, nada más. Okay. El primero es la cuestión lumbar. Así es. Después sería lo que se refiere a los tobillos. Es correcto. ¿Y la rodilla no va a tener ningún problema? Sí, definitivamente la rodilla tiene problemas de desgaste articular, pero por supuesto la articulación que más va a cargar cuando cambiamos los ejes mecánicos del tacón es la columna. Es casi obvio decir que la rodilla, aunque todavía está en estudio. Muchos van a decir, bueno, ¿cómo va a estar en estudio si yo estoy sintiendo todo el peso en la rodilla cuando me pongo 17 centímetros?
Quiero decirles que, por ejemplo, hay algo muy curioso. Todavía no está comprobado que el peso sea el causante principal de la artrosis de rodilla. No hay artículos médicos que todavía lo puedan certificar, aunque está en estudio. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Son temas de discusión, pero parece lógico que el tacón sea causante de parte de la artrosis de rodilla. Ahora bien, a ti te obligan a estar en una posición rígida. Súper erguida siempre, sí. Súper erguida. En ese sentido, ese excesivo estiramiento puede llegar también a generar alguna consecuencia. No, en esta ocasión no. Esto realmente tenemos los músculos paravertebrales suficientes y sobre todo, por ejemplo, las chicas que se dedican a modelaje son tan delgadas que el músculo adquiere esta forma sin ningún problema. Ok. Otro de los movimientos cuando, por ejemplo, ¿haces pesas tú? ¿O nada más para control? Nada más para control. Para control, o sea, nada Ajá. más que nada para activarlos. Ajá. Pero, por ejemplo, en el caso de ella no hace pesas, etcétera, pero cuando están también tan delgadas, ¿qué tipo de ejercicio tendría que ser recomendable para que ellos quisieran nada más delinear su cuerpo? En el caso de las modelos y alguien con la fisioanatomía que tiene la señorita, definitivamente es el cardio. O sea, ella no necesita hacer pesas porque gana masa muscular y eso en el medio en el que ella se desenvuelve pues es antiestético. Ella necesita tener menos talla, entonces es mucha elíptica, mucho remo, mucha escaladora, ¿no? Algunos ejercicios que pueden servir para el glúteo medio y lateral, váyanlos anotando, como es la patada de mula, el ejercicio en trovador, que eso quieren decir desplantes con repeticiones, y está prohibida la prensa 90 grados, prohibidísima, a 45 también, solamente la recta es la que podrían hacer. La prensa recta. La prensa recta. Perdón, a manera de remo. Exactamente, esa manera de remo y es empujando poco peso y muchas repeticiones. Perdón, Estefi, te interrumpí. No pasa nada. Les digo que, de hecho, sí, luego dicen que uno tiene como que los hombros así como que muy anchos como de hombres, entonces digo, no, por eso no hago pesas. Uh-huh. Pero sí también cuando tienen más, hay chavas que sí se les ve súper bien cuando hacen pesas. En mí, yo me siento mejor así, la verdad. Delgada, o sea. Delgadita, sí. ajá, con el hombro delgado y no marcarlo tanto con pesas, sino con otros ejercicios como el cardio y todo eso. Ahora bien, algo que de las preguntas que nos hacía el público antes de pasar a otro segmento, me preguntan de las hernias discales, producto de embarazo, producto de caídas, producto de caminar mal, producto de enjorobar, no estoy seguro si es jorobarse, pero ahí lo decían, y ese tipo de hernias discales, te pregunto, ¿qué tan difícil es y qué tan común es? Común es muy, muy común, porque las hernias discales, desgraciadamente, suceden ante todos los fenómenos que tú has mencionado y un poco más, o sea, se están relacionando incluso con defectos de la colágena tipo 2, que esto es totalmente genético, lo que quiere decir que si tu familia te hereda el gen, estás propenso a que tengas hernias de disco. Ahora, hay protrusiones discales y hay hernias discales. Las protrusiones no son tan grandes como las hernias y lo ideal es identificarlas en ese estado, en protrusión. Perdóname, nada más para los que nos están viendo, ¿qué es protrusión? Protrusión es cuando el disco sale un chipotito, chiquito, es como la hija de la hernia discal, hasta ahí, o sea, mide solo unos milímetros y no te afecta absolutamente nada, más que quizá algunos dolorcillos en posiciones raras o cuando estás haciendo ejercicios de rotación. Incluso muchísimas amas de casa me consultan diciendo, cuando barro me da un dolor que se clava en la nalga. Bueno, pues esa es una probable protrusión discal. Ya una hernia es algo un poquito más grande y que sí puede llegar a tocar tus nervios y algunas pueden llegar a ser hasta quirúrgicas. Ahora bien, dentro de todo esto que se está dando, y por ejemplo, una persona como Stephanie, ahorita estamos hablando de que está padrísimo, va a crecer, pero eventualmente llegarán los niños. Y los años, Ale. No, por eso, pero primero los niños y los años. Ah, sí, por supuesto. Cuando llegan primero los niños es lo más inmediato que vas a tener. Porque pues obviamente eres joven y vas a llegar en los siguientes años. Me pregunto si podré usar tacones embarazada, ¿no? Con la pancita y todo eso. Puede ser algo peligroso, ¿no? Bueno, realmente la respuesta es no, ni embarazada ni no embarazada. No hay ortopedista de acuerdo que te vaya a poder dejar usar un tacón mayor a 5 centímetros. Wow. Bueno, creo que ahora bien, va mal. Y con va la edad, mal mi con la edad, ¿cómo se presentan estos daños por los tacones?
Bueno, vaya, es directamente proporcional, lo mencionaba, son 1000 veces más de desgaste. Hagamos rápidamente una cuenta. Si se desgasta tu rodilla 1000 veces más por paso, ¿cuántos pasos das al día con tus tacones? Multiplícalo y es lo que estás afectando más en comparación a nosotros que no usamos tacones. Impresionante. Híjole, ya me vi, Sí. ya me vi. Ahora bien, algo que me llama la atención, hay gente que todo el tiempo está en tenis. Tenis sobre todo, del que es prácticamente sin suela, sin nada. ¿Es bueno eso? Porque es como estar descalzo. Claro, de hecho, fuera del aire es lo que estábamos comentando y realmente no es que sea malo siempre y cuando te hagas tu scanner fit, sepas el tipo de pie que tienes y con ello el tipo de tenis que vas a utilizar. Vaya, no es malo. Ahora, esto ya no es ortopédico, pero sí es higiénico. Vale la pena para evitar fascitis plantar y obviamente no tener honguitos, humedad, cambiar tus tenis por lo menos en sesiones de un día sí y un día no, porque de repente traen los tenis los mismos días. Es arma mortal, ¿no? Y más cuando los encierras en lona, no juegues, no. Sí. Te lo juro, si a veces, cuando era chavo y ponía los pies con los tenis de lona que estaban de moda, sí. no, mejor los dejaba en el baño y yo me iba a mi cuarto. Es correcto. No podíamos dormir juntos, ¿eh? Es correcto. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa, pero aquí ya sí me gustaría ver un tema que me están pidiendo mucho, que es lo que es la ozonoterapia. Cierto, no cierto, es un buen argumento para el cuerpo, es un buen elemento. Y algo que me están preguntando también mucho es las cervicales, sobre todo, cuáles son los deportes que en un momento dado pueden generar más riesgo de una parálisis parcial o total. Eso es muy importante. Y en el caso también de las modelos hay algo que me llama mucho la atención. Las modelos es una vida corta, si lo quieres llamar así. Ay, Dios. No, o sea, realmente, o sea, durante el tiempo que vas a estar serán 8 o 10 años, porque obviamente tienes una... Como los futbolistas, ¿no? Ya súper jóvenes, ya son veteranos. Sí, ¿qué pueden hacer ellas para mantenerse sin que llegue a generar un peligro para su cuerpo el exceso de mantenimiento? Pero hacemos una pequeña pausa y volvemos, estamos en tus propias palabras. Es lo que te digo, que me han llamado mucho para preguntarme. La ozonoterapia, yo no sé si tu clínica es una clínica que está aquí por Metro Colombia, pero hay una que dice que hay... Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, y antes de irnos a mejor dicho, en la pausa, estábamos aquí discutiendo de la situación de las hernias discales, de los problemas que son la ozonoterapia y todo, pero nada más para ese efecto, yo nada más regreso contigo, Estefi. Sí. Más o menos tú en tu actividad estás modelando, pero más o menos, ¿qué es lo que hacen los chavos actualmente? Ay, Ale, me pongo en su posición y así en el Xbox. O sea, 7 horas. 7 horas seguidas. Que ese es el promedio de lo que están haciendo. Mira, bueno, el promedio son 4 horas. Pero digo, en términos generales pueden estar 7 horas metidos en una posición incomodísima. Eso a la larga, ¿de qué vamos a ser futurista? ¿Qué va a pasar con los chavos? Bueno, pues ni siquiera futurista, porque el futuro es hoy, ¿no? Las redes sociales se comen alrededor de 4.3 horas diarias, y si a eso le agregamos a los gamers, que insisto, no tengo absolutamente nada en contra de ellos, las redes sociales las puedes utilizar para bien o para mal, desgraciadamente han provocado mayor patología de contracturas musculares, posturas, y estas posturas, bueno, finalmente sí acaban afectando tanto los balances musculares como, bueno, desgraciadamente a largo plazo las calcificaciones vertebrales. No estoy diciendo que porque pases 4.3 horas en el Facebook te vas a volver osteoporótico, pero si esto con lo que muchos han nacido hoy lo llevas a 20 o 30 años, definitivamente sí puede ver un resultado de descalcificación, aunque sea menor, pero lo va a ver en una densitometría ósea. Fíjate que me comentaban que, por ejemplo, la mecanografía lo que había generado en muchas personas que se dedicaban a ello Los dedos. pero el fortalecimiento, curiosamente, era como un ejercicio, sobre todo cuando era mecánica. Eléctrica no tanto, pero cuando era mecánica decían que era una actividad constante que te fortalecía todos los músculos. Al Ahora revés de lo que es, exacto, ahora es más sensible los controles, etcétera, entonces ya no se da tanto ese fortalecimiento. Entonces digo, ha habido cambios, pero aquí algo que me llama mucho la atención y sí me gustaría mencionarlo. ¿Qué posición tienen que tener los jóvenes al momento de estar, o las personas, al momento de estar en la computadora? Bueno, de hecho hay hasta algunos asientos ortopédicos, que lo mencionábamos afuera del aire, tienen la forma de la lordosis. Esto quiere decir la curvatura que debes de tener en la columna lumbar. No es lo mismo esta posición para manejar que esta. Incluso aquí pasa la traumatología, que es la otra parte de mi especialidad. Cuando te accidentas, tener esta posición te va a permitir tener más fuerza en los pies y sufrir menos daños cuando la deformidad es hacia adentro de los fierros de tu auto. Que si estás agarrando y estás desviado, bueno, pues puedes sufrir más esguinces cervicales. La posición correcta está dado por un erguimiento de la columna lumbar y también cervical. Los los espejos laterales deben de alcanzarse a ver con tan solo girar 10 grados tu cabeza. Ok, pregunto también algo que me está llamando la atención. ¿Cuáles son los ejercicios? Normalmente decimos, no, el fútbol americano es mortal, etcétera. Pero también lo que no nos percatamos es que hasta los apes, movimientos bruscos, que te sangoloteen, etcétera, puede generar un problema, y sobre todo las cervicales, que es de alguna manera la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, realmente los músculos que tenemos como protección en la columna cervical no son lo suficientes para aguantar este tipo de chicoteos, así se le llaman este tipo de golpes o lesiones. Comentábamos fuera del aire, incluso un balonazo de estos que los chavos de secundario o prepa se les hace gracioso de repente darle la pelota al compañero, puede provocar un esguince, aunque sea de bajo grado, pero lo provoca cervical, donde acabemos teniendo hasta un collarín cervical blando, ¿no? Y esto, bueno, pues son lesiones que a la larga sí van adquiriendo repercusiones, ¿no? Incluso no estoy diciendo que el balón lo vaya a provocar, sino que la repetición de lesiones lo provoca, inestabilidades cervicales, que esto sí se traduce en falta de sensibilidad de las manos y bueno, ya problemas un poquito más graves. Perfecto. Vamos por otro tema que nos estaban preguntando, y
te interrumpí hace unos momentos. ¿Qué pasa con la ozonoterapia? Se está manejando mucho. ¿Tú has escuchado de la ozonoterapia? La verdad no, Ani. Pero aquí tenemos al experto. Pero me encantaría escuchar. A ver, por favor, platícanos. Esto es como el examen profesional del Consejo de Traumatología. Me encanta. Aquí tienes ya tu excelente. profesora. Bueno, ya nos califican en redes sociales. Esto es un tema muy importante, la ozonoterapia. La ozonoterapia ya no es un tratamiento nuevo. Este tratamiento tiene más de 15 años en México. Quiero decirles que me fui a tomar un curso de ozonoterapia a Culiacán, donde se encuentra aparentemente la cuna aquí en México de los doctores que están haciendo la difusión de este medio. La ozonoterapia es algo delicado, o sea, realmente no es que vayas a dañar a tu paciente si utilizas la ozonoterapia, pero definitivamente sí están difundiendo métodos que no están comprobados. Por eso el organismo regulador que se llama COFEPRIS aquí en México tiene un tema con el uso de la ozonoterapia, empezando porque no está avalado. Si la COFEPRIS no lo avala, te puedes meter en un problema legal si lo estás utilizando. Como paciente, que te recomiendo, que ha funcionado porque en Cuba lo utilizan ciertamente, en Alemania cuando fui a hacer reconstrucción articular también lo utilizan, y en Estados Unidos a veces lo utilizan, pero sí muy por debajo del agua, porque las leyes estadounidenses la verdad es que son muy rígidas. Sin embargo, aquí en México no está avalado, no debe de utilizarse. ¿Dónde se utiliza la ozonoterapia? ¿Quieren saber más de eso? Ok, las hernias discales pueden utilizarse con ozono, las respuestas de desinflamación, y también se quita el dolor ciertamente, no por completo, pero ciertamente mejoran. Pero hay un tema aquí, la rodilla, la cadera, el hombro, también se le puede hacer ozonoterapia con la misma respuesta, desinflamación y disminución del dolor. Solo estoy diciendo eso, De repente hay quien dice, y te regenera el cartílago, y te quita interleucinas, que con eso van a mejorar el nivel de celularidad. Eso no es cierto. Ese es el primer tema. Es un excelente antiinflamatorio, pero no tiene ninguna otra función. Ahora, ¿quién calcula el ozono? Esa es la gran pregunta que yo hice cuando fui a tomar este diplomado. ¿Cómo se calcula? Ciertamente me dijeron cómo, pero las personas que eran médicos que estaban ahí, nacionales e internacionales, ninguno lo calculaba. Y sí hay reportes de intoxicación por ozono, tengan mucho cuidado. Esto ya van a empezar a abrir ojos y orejas, pero hay ozonoterapia vaginal, ozonoterapia anal y ozonoterapia inyectada directa en la sangre. Estos métodos ponen en peligro tu vida, pueden provocar embolias y complicaciones que ahí sí puedes llegar a la muerte. Una pregunta nada más, cuando estás hablando de ozono, y me dices de COFEPRIS, o sea, ¿quién en teoría tendría que evaluar la pureza del ozono? Porque ozono lo encontramos en la capa de ozono, lo encontramos en el ambiente, lo encontramos en unas jeringas, que por cierto también habrá que ver quién las administra, pero mi pregunta es, ¿quién evalúa la calidad del ozono? Médicamente la calidad del ozono la evalúa el organismo que les acabo de mencionar, COFEPRIS. Sí, de acuerdo, pero ¿te lo venden en ampolletas? No. Tú compras un aparato, este aparato lo que va a hacer es sintetizar la reacción química de agua con oxígeno, H2O más O2 da O3, que es la fórmula química del ozono, y esto es lo que la máquina te avienta a la jeringa. Hay un problema, hay quien conecta la jeringa, prende el aparato, se llena de ozono, te lo inyecta, y el cálculo que debe de hacerse. Eso es a lo que me refiero justamente. Prácticamente nadie lo hace. Wow, y perdóname nada más, o sea, qué ¿Estás calidad? anonadado? Sí, claro, o sea, estoy anonadado, ¿no? Porque en un momento dado, si en un momento dado hubo una descompensación de energía, o está fallando el aparato, etcétera, te van a meter más de algo, puede ser oxígeno o puede ser otra cosa, que lo que es. ¿Quién evalúa eso? ¿Quién calibra esos aparatos? ¿O cuál es el mantenimiento que se les da? Y la otra, ¿quién es el responsable médico que en un momento dado puede tener la pericia para decir, sí, este es el compuesto perfecto? No sé, me quedan muchas dudas. Sí, no, bueno, yo creo que a todos los que somos especialistas nos quedan las mismas dudas. De hecho, muchas de las preguntas que hacíamos en aquel curso no fueron resueltas. Por ejemplo, los aparatos los calibra quien te los vende. Eso es lo primero que tú dices,
por qué o cómo, no tienen un certificado para poder demostrar que son los estándares internacionales. Segundo, si se pasa un poco más de agua u oxígeno, lo que ellos dicen es que realmente no te va a pasar nada. Aunque esto puede ser cierto, insisto, el problema no es tanto que no se haga la reacción química, sino la concentración de ozono que puedes meter en tu cartílago, que ahí les va otra. Muchos se inyectan la rodilla con ozono. Si no calculas bien la dosis de ozono, matas el cartílago, provocando una necrosis avascular del cartílago y acabas en cirugía. Fíjate que es, la verdad, por favor, vengan con los especialistas. Esto ya me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, durante toda mi vida, cuando hacía deporte, sobre todo en deporte en forma, muchos compañeros perdían sus problemas de rótula, etcétera, y no acudieron tanto a la ozonoterapia porque en ese momento no era tan frecuente. Pero lo que sí es que iban con médicos que les daban soluciones fáciles y a la larga salían a jugar y probablemente aguantaban una temporada, al final de la temporada, pero ya después, el después era que hoy utilizan bastón, utilizan algún tipo de aditamento para que los ayude a caminar, o incluso también amigos fisiculturistas con los problemas en las rodillas y en el talón, no me acuerdo cómo se llama esto, que como que de repente la parte del hueso, el espolón llega a ser más al piso que con la carne, ¿no? Sí, este es un problema bastante grave porque, bueno, en ningún momento culpo a la COFEPRIS porque no los regule. Imagínate regular todos los que se les ocurre de poner ozono, porque déjenles cuento que no todos son médicos. Si en las redes sociales hay biólogos inyectando, hay terapistas, pero ni siquiera licenciados en terapia, o sea, propio nombre como terapista. Y bueno, comentábamos afuera del aire que esto sí tiene repercusiones, no te pueden llegar a infectar, te pueden estar poniendo dosis no adecuadas, que a la larga lo único que van a hacer es quitarte el dolor de manera parcial, pero cuando ya los años van pasando, cuéntame qué pasa después de los 40. Wow, o sea, todavía tú tienes... No, llegarás. Creo que yo no tengo mucho futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver estaremos platicando todavía más de este tema. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
regresamos, amigos, en tus propias palabras. Y perdón, ahorita en el intervalo tú hacías una mención que cuando te lastimas para las pomadas, etcétera, que estaban ya sugiriendo. Ya de supermodale, que ya no te llevan al médico ni mucho menos, ya te dicen, ponte pomada de peyote, que incluso hasta de marihuana, que dices, guau, hasta en las calles ya pasan con la pomadita y todo, y dices, que eso no es penado o algo así. Y te dicen, no, te quita el dolor, todo está súper, tú póntelo. Y uno cree que sí, y lo que hace, sí, se desinflama, se quita el dolor por un tiempo, pero después, ¿qué pasa? Porque eso nada más lo cura por un momento, pero después, ¿qué es lo que pasa? Y aquí tenemos al experto, ¿qué es lo que pasa? Platícanos. Bueno, ciertamente, y ahorita es un tema también en boga y que tenemos la discusión incluso en las cámaras, unos países ya la aceptan, otros no. La marihuana tiene efectos analgésicos, cierto, o sea, esto es cierto. Incluso donde más avanzada está esta investigación, obviamente es el cáncer. Sin embargo, en la cuestión ortopédica, en mi especialidad, realmente todavía no hay un uso, o sea, no está ni comprobado, ni hecho, ni tampoco escrito en la bibliografía que se utilice ni el peyote ni la marihuana con fines terapéuticos. El problema es que finalmente es pan con lo mismo, ¿no? O sea, si tomas ketorolaco o peyote o marihuana, te quitas el dolor. Quitar el dolor no significa curarte, es quitar el dolor. Y como bien lo dice, quita el dolor y después, ¿qué pasa? Que tu lesión estructural continúa hasta que caigamos en cirugía. Me voy a extender un poco. Hoy en día estamos haciendo mención en la bibliografía de lo que se llama efecto bola de nieve. No solamente estos productos, sino también cartílago de tiburón, grenetina hidrolizada. Son algunos suplementos alimenticios así llamados porque la COFEPRIS no les da el nombre de medicamentos a causa de que los estudios científicos no aprobaron que sea para lo que la etiqueta dice, entonces se le llaman suplementos. Pues el 98% de mis pacientes que llegan a la clínica de rodilla, bueno, pues lo han tomado, pero ¿qué está pasando? Efecto bola de nieve. Antes yo veía pacientes grado 1 y 2 de lesión articular, hoy estoy viendo 3 y 4, yo siempre les digo a ellos, si esto fuera cierto y que te está curando, ¿por qué el índice de prótesis de rodilla está aumentando? 1 y 2, ¿sabían que el cartílago articular no tiene vasos sanguíneos? Entonces no llegan estos productos, ni ningún producto al cartílago articular. Googleen prótesis de rodilla, se van a llevar una gran sorpresa. Perdón, aquí que estás mencionando las prótesis. La otra vez leí un artículo de que la gente que era muy chaparrita o que quería crecer, era válido que de alguna manera se generara una fractura en sus huesos para ponerles prótesis y llegar a un mayor crecimiento. ¿Qué tan real y qué tan sólido es ese tipo de situaciones? Bueno, no tanto como prótesis, sino lo que hacemos se llaman osteotomías. Esto también es difícil que un paciente te llegue así, llegan, definitivamente, se hacen fracturas, con un fijador externo se le va elongando y bueno, pueden llegar a ganar algunos centímetros, pero sinceramente, se los digo por experiencia, la molestia, y regresando a lo psicológico, que le provocas al paciente estar inmóvil contra el beneficio de crecer unos centímetros, yo lo he dejado, yo ya no lo haré más ni lo voy a difundir a partir de ya. O sea, ese procedimiento solamente se hará en casos muy especiales, con defectos congénitos de niños, pero de manera estética ortopédica debe desaparecer. ¿Te imaginabas eso? Guau, no. La verdad no. Y no había escuchado eso, pero súper interesante, Ale. Debe de ser súper doloroso. Y además incómodo. O sea, yo ya quiero saber que un niño se queda ahí horas y horas o días y días. ¿Cuánto es más o menos cuánto se tarda en solidificar un hueso? Por ejemplo, el fémur y la tibia, que es lo que más comúnmente fracturamos para realizar esos procedimientos, de 6 a 8 meses. Imagínate. Mejor que coman mucho danonino, ¿no? Pues sí, dicen lo que sea. que crece. Pues sí. No fue necesario el gol. Mire, pero aquí es importante. No puedo mencionar marcas, Tú es tu programa, no hay problema. Aquí nada más, ¿dónde es tu clínica? Por favor, platícanos un poco más de tu clínica. Claro que sí, Clínica de Rodillas nace
hace 7 años, nace en un gran hospital de reconocimiento nacional e internacional. Estamos en Durango 64, esquina con calle Mérida. La colonia es Roma Norte, el consultorio actualmente es el 510 y tenemos 2 sucursales en Calzada de Guadalupe 444, justo enfrente de la plaza que lleva el nombre de la colonia, Tepeyac, enfrente de un restaurante, y una más en la avenida Morelos 709. Di los nombres ya. Total, ¿Sí? ya los dispara Steffi. Ya. Bueno, está enfrente de la deportiva. Pueden encontrarnos en la página de internet www.clinicarodillas.com.mx o www.rehabilitaciondeldeporte.com.mx. En Facebook estamos muy activos. Hoy tenemos transmisión de cirugía en vivo, prótesis de cadera, en Clínica de Rodillas del Dr. Díaz Campuzano o en terapia y rehabilitación. Yo lo único que te voy a pedir, José Manuel, es que también está bien, es válido generar riqueza y todo, todos vamos por eso, pero siempre que tengas oportunidad, sigue apoyando, ¿no? Eso es muy importante. De hecho, permítanme comentarles que Clínica de Rodillas tiene una parte que a mí me encanta. Creo que la filantropía es parte de nuestra esencia. Este año logramos por fin, después de muchos más, juntar los recursos con apoyo de algunos patrocinadores, por supuesto, para regalar un par de prótesis de rodillas a final de año. Y no solo esto, creo que en las redes sociales todos los pacientes que están ahí, bueno, nos conocemos. En Clínica de Rodillas vas a tener un trato humano, tan humano y ético que si el tratamiento no funciona, no te cobramos honorarios en la cirugía. Si tu cirugía tiene complicaciones, la clínica absorbe los gastos que estos conlleven. Perfecto, excelente. Rápidamente, en tus propias palabras, José Manuel, dinos, ¿quién eres? Definitivamente soy un hombre con alma limpia, sincero, definitivamente filántropo, soy un apasionado de la lectura, pero sobre todo tengo mucha fe en que este país puede llegar a ser algo mucho más grande e importante de lo que es hoy. Se los encargo por ahí a los que tengan la responsabilidad. Yo estoy poniendo mi granito de arena. ¿Algún saludo que quieras mandar? Bueno, definitivamente a mi familia, papás, muchas gracias. A mi esposa Mariela Berber, anestesióloga, y te agradezco por todo. Y a mi hijo, que seguramente ni me está pelando. Pero lo hará. Cuando salgas en el internet lo vas a ver. Lo va a ver. Y a ver, Sí, ahí sí la ves. es mi papi. Es mi papá. Bueno, sí, exacto. Y a ver, ¿no? Ahí le mandamos. A ver, que se roba cuadros siempre, todas las veces, se lo merece. Steffi, por el otro lado, muchas gracias por apoyarnos desde Guadalajara con amor. Vean nada más, para que vean que sí, las tapatías Ay, muchas gracias, Ale. No, fue un placer estar aquí con ustedes. Y en tus propias palabras, Steffi, ¿quién eres? Yo creo que soy una mujer un poco odiada, criticada, porque soy demasiado honesta, demasiado sincera, y porque salí de una provincia y siempre busco lo mejor para mi tierra, para México, y por el hecho de salir de una provincia pequeña, por eso soy criticada, por estar subiendo escalones y todo, y porque nunca me quedo callada, y sobre todo, alto a la violencia. Yo siempre estoy en contra de la violencia. Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes que nos han seguido, gracias por vernos. Esto es en tus propias palabras de Asteli, y sobre todo, ya estamos por cumplir 5 años. Gracias a usted. Hasta la próxima.